6, donde se toca la segunda y la tercera semana de desarrollo. Vamos a ver todos estos temas. Ya vimos la semana pasada la parte de implantación, que se daba sobre todo, bueno, en la sexta, entre el sexto y séptimo día más o menos mencionábamos que el blastocisto comienza la implantación. Ya vimos que esto lo realiza mediante las capas que va a tener, digamos, estas capas que tiene, principalmente el trofoblasto, que tenía un componente que es el sitio trofoblasto, que es básicamente una masa mononucleada que, bueno, está siempre erosionando el tejido endometrial y poco a poco va entrando. Entonces, vamos a tener, cuando ya hay una implantación total del embrión, ya ha penetrado lo suficiente, también se está diferenciando en otras capas y se empiezan a formar otras cavidades. Entre estas vamos a tener a la cavidad amniótica, que le va a formar el epiblasto y el hipoblasto, que eran estas dos capas que eran componentes del embrioblasto. Esto lo vimos en la sesión pasada. Y las células epiblásticas, en este caso, son las que van a rodear la cavidad que se va a conocer como amnios, que posee lo que son amioblastos. Vamos a ver que aquí se va a encontrar el amnios. Bien, esta sería la cavidad del amnios, donde vamos a encontrar estas células que se le va a conocer posteriormente como amioblastos, como le mencioné aquí. Amioblastos. Y esta cavidad amniótica, digamos que poco a poco va a ir evolucionando y va a formar parte en un futuro de lo que va a ser la placenta. Y tenemos otra cavidad que se conoce como el saco vitelino primitivo, ¿ok? O también le dicen la cavidad exocelómica, y es esta de acá. Bien, esta cavidad exocelómica o saco primitivo justamente va a estar revestido por lo que habíamos visto un poquito ayer, la semana pasada, mejor dicho, vimos un poquitito sobre la membrana exocelómica, que básicamente era una membrana, células que están recubriendo esta cavidad y por ello se le da el nombre de membrana exocelómica. Y estas son células planas que van a derivar sobre todo del hipoblasto, ¿ok? Entonces serían todas estas células que están rodeándola. Básicamente derivan del hipoblasto y se conoce todo este conjunto como membrana exocelómica, lo que va a estar rodeando al saco vitelino primitivo o también le dicen cavidad exocelómica. Otros componentes que vamos a poder ver acá, a ver en las imágenes, tendríamos que ya se está empezando la formación de sinusoides, por ejemplo, y el sincitrotofoblasto es el que está realizando todo este proceso. Al mismo tiempo también vemos que el citotrofoblasto aún está presente. Siempre van a mantenerse, digamos, entre estos aquí presentes, o sea, el citotrofoblasto mantiene el sincitiofoblasto y que, bueno, lo mantienen, ¿no? Las células sobre todo. Luego también tenemos la parte de lo que va a ser a posterior el mesodermo extraembrionario, que creo que ella en la siguiente se explica mejor, entre las siguientes diapositivas, así que lo voy a explicar mejor ahí. Pero básicamente les mencionaba la semana pasada que no se confundan tanto entre el mesodermo extra con el intra. El extra es que obviamente está fuera del embrión, ¿no? Entonces es sobre todo esa parte. Y bueno, no se olviden las cavidades que siempre son las que relativamente preguntan más. Y respecto a la implantación, ahora sí vamos a ver justo el mesodermo extraembrionario. Bueno, principalmente de aquí van a derivar el saco vitelino. También va a rodear, como les digo, el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica. Ahora, esto sí simplemente va a ser como, para a grandes rasgos en una imagen donde van a observar este mesodermo, básicamente sería todo lo de aquí. Y como ven, está fuera del embrión. Este es el embrión y está fuera. ¿Ok? No está dentro, entonces por eso se le dice mesodermo extraembrionario. Bien, de aquí podemos resaltar que este mesodermo extraembrionario también va a tener como que divisiones o dependiendo para dónde está recubriendo, vamos a ver que puede ser un mesodermo parietal o uno visceral, ¿ya? El parietal va a recubrir al citotrofoblasto y al amnios, ¿ok?
y el visceral recubre al saco vitelino ya también. Entonces, para hablar de saco vitelino aquí un rato vamos a hacer un pequeño como retroceso entre los días 9 a 10, ¿ok? Aquí vamos a ver que aún, digamos, tenemos tanto epiblasto, hipoblasto y las cavidades, digamos, que se están todavía como que formando un poco, porque si bien el saco vitelino todavía no está totalmente formado y están empezando a migrar células del hipoblasto de aquí, de toda esta capita de acá, están empezando como que a migrar estas células para formar tanto la membrana exocelómica y también se empieza a formar el mesodermo extraembrionario. Estas células que ven como triangulares son las que van a formar justo este mesodermo extraembrionario, ¿ok? Que si se dan cuenta está saliendo del saco vitelino. Por eso es que aún no se terminó de formar. Van a terminar saliendo de esta parte y forman este mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario vamos a ver que, como les decía, va a dividirse en uno parietal y en uno visceral. El parietal, vamos a ver acá primero que está, bueno, entre el citotropoblasto y amnios, o sea, sería esta parte de aquí, ¿ok? Esta parte sería más o menos el parietal y el visceral va a ser esta partecita de aquí que falta. Esto sería el visceral. Bueno, el mesodermo extraembrionario visceral. Y bueno, si se dan cuenta, el saco vitelino primario también está empezando a tener como una pequeña, o sea, está teniendo empezar a tener como una forma de una gotita, si se dan cuenta. Y se va a ir como que elongando esta gotita. Esto está empezando a ocurrir entre los días 11 a 12, donde también ya este mesodermo extraembrionario está mucho más formado. Entonces, ya cuando pasen los días lo vamos a terminar observando así. El mesodermo extraembrionario ya estaría formado aquí. Esto sería lo que se conocería como el parietal. Y el visceral sería el que está aquí. Aquí vemos también de que ya se formó el pedículo de fijación incluso. Pero lo que les mencionaba en la anterior imagen era de que el saco vitelino primitivo está teniendo como una pequeña elongación, como una gotita. Entonces va a terminar llegando hasta, digamos, que el otro extremo y terminamos formando ahora otras dos cavidades, podríamos decirle así. Este saco vitelino primitivo ha evolucionado o ha cambiado a un saco vitelino definitivo que está formando parte del embrión, está dentro del embrión, y otra parte que es el saco vitelino primitivo, que es lo que digamos antes era, ¿no? O sea, este saco vitelino primitivo se está dividiendo tanto en saco vitelino primitivo, pero que está como que a un extremo, y el saco vitelino definitivo. Este definitivo, aquí es donde también va a haber digamos, ciertas estructuras que van a empezar a formarse y también es importante porque aquí dentro van a, digamos, también estar unas estructuras que lo vamos a ver sobre todo más en sistemas, en la parte de digestivo y también un poquito en urogenital. Bien, entonces, para recordar súper rápido tendríamos bueno, para hacer un resumen súper rápido, tendríamos que este mesodermo extraembrionario tiene tanto una capa la parietal y una capa visceral. Esta parietal va a recubrir tanto el citotofoblasto y la cavidad del amnios, y la visceral ya también recubre lo que va a ser el saco vitelino. Ah, no se olviden que este saco vitelino luego también se tiene que dividir en un saco vitelino definitivo y en un saco vitelino, bueno, primitivo, ¿no? Y ahora tenemos a este proceso que es muy importante después, que es la gastrulación, que aquí, como su nombre poco le dice, o bueno, no lo dice de hecho, o sea, pueden entender, ¿no? Más o menos gastrulación, va a haber como, va a ser un fenómeno, sobre todo un proceso durante el cual va a haber una migración de células. Y esta migración va a terminar dándonos tres capas germinativas, que se le conoce como capas germinativas del embrión, de donde van a salir posteriormente todos los tejidos y en sus futuros sistemas del cuerpo. Vamos a ver que se produce durante la tercera semana de gestación o desarrollo y vamos a ver de que tenemos las tres principales capas que se conocen como el
ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas también a su vez se van a dividir, pero concentrémonos por un momento en estas tres. El ectodermo nos va a dar sobre todo al sistema nervioso y a lo que va a ser la piel. Y el mesodermo ya también nos va a dar estructuras como los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor, por ejemplo. Y el endodermo ya también nos va a dar sobre todo glándulas endocrinas, también casi la mayor parte del sistema digestivo y también los pulmones, por ejemplo, y así. Ahora tenemos como les decía, ahora vamos a ver, tenemos otras como, digamos, subdivisiones dentro de estas tres capas. Vimos que teníamos una capa que era el hipoblasto y el epiblasto dentro de todo el disco embrionario o lo que se conoce previamente como embrioblasto. Este embrioblasto veíamos que se divide en epiblasto y hipoblasto. Entonces se le dice también disco bilaminar entre la segunda, más o menos semana, segunda semana, casi entrando ya como para la tercera, pero todavía en la segunda semana es un disco bilaminar, porque únicamente tenemos dos capas, epi y el hipo, ¿ok? Esas dos. Por eso se le conoce como disco bilaminar. Luego del epiblasto, que son estas capas, vamos a tener el ectodermo, que recubre al amnios, y lo que nos interesa a nosotros, sobre todo, es el embrionario, ¿no? Porque ya vimos que hay como que capas también, así, de estas tres capas, pero fuera, ¿no? Como era el caso del mesodermo, por ejemplo, extraembrionario. Pero lo que nos interesa es el ectodermo embrionario, que, como les digo, va a dar origen al sistema nervioso y a la piel. Y a la parte específica que da al sistema nervioso se le va a conocer como neuroectodermo. Solamente se le añade ahí como que el neurón de la anterior, entonces el neuroectodermo. Y luego tenemos que, bueno, gracias a esta línea primitiva, ahorita vamos a ver qué es esta línea primitiva, vamos a tener también otras estructuras como el mesodermo embrionario, la formación de la placa notocaudal y el proceso notocaudal y el endodermo embrionario. Entonces, si se dan cuenta de esta capa que es el epiblasto, están saliendo estas tres capas que son embrionarias, ¿no? El ectodermo embrionario, el mesodermo embrionario y el endodermo embrionario. Y del hipoblasto es, como les mencionaba, de donde sale justo este mesodermo extraembrionario, que salía de del saco vitelino, ¿no? O sea, del saco vitelino salen estas células que son del mesodermo extraembrionario. Bien. Durante la gastrulación vamos a ver que el inicio de este proceso lo va a dar sobre todo la formación de la línea primitiva, que se forma en el epiblasto. El epiblasto es, bueno, esta partecita que vemos de azul, y si se dan cuenta aquí está la línea primitiva, que es básicamente una línea, como lo pueden observar, y va a ir en sentido de caudal acefálico, ¿ya? Va de caudal acefálico. Y bueno, en el extremo cefálico vamos a ver que se empieza a formar un nódulo primitivo o un nódulo primitivo que, bueno, va a estar alrededor de una fosita primitiva, lo que se conoce como fosita primitiva. Entonces, esta imagen de aquí, de hecho, se observa mejor. Aquí está el nodo primitivo y aquí tenemos a lo que va a ser la línea primitiva. Bien, entonces tenemos tres estructuras importantes que estarían como que juntas delimitando el inicio de la gastrulación, que es la línea primitiva, el nódulo primitivo y la fosita primaria. Justo esta fosita primaria, digamos que es muy importante porque va a ayudar a darnos tanto la conexión de la parte de lo que va a ser para la migración, porque digamos que por acá van a empezar a migrar las células, se van a meter aquí adentro y van a empezar a formar las distintas capas. Vamos a ver que tenemos aquí, por ejemplo, justo les mencionaba la línea primitiva. Y por aquí está viendo una invaginación de células que van a terminar formando, por ejemplo, el mesodermo. Vamos a ver primero que acá tenemos capas, ¿no? La parte azul va a ser el ectodermo, la parte amarilla el endodermo. Para formar el mesodermo, que es como la capa intermedia entre estas dos, justo se utiliza estas estructuras por donde van a invaginarse las células, ¿no? Van a empezar a entrar y empiezan a formar lo que va a ser la capa del mesodermo. Entonces aquí las células del epiblasto justamente.
como lo vemos acá, van a migrar justamente hacia la línea primitiva, empiezan a moverse hasta la línea primitiva, se imaginan y bueno, se deslizan por debajo de este epiolasto. Y aquí es donde empiezan a formarse una de las capas, que es el mesodermo, y lo que estaría como que arriba sería el ectodermo y en la parte de abajo el endodermo, ¿ok? Este, si se dan cuenta, es un corte que al embrión, este sería el embrión del disco bilaminar, se le hizo un corte así, ¿ok? Como un corte transversal, vamos a entenderlo. Algunas de estas células también van a desplazar al hipoblasto, formando lo que va a ser el endodermo, o sea, si se dan cuenta, empiezan a empujarlas como para abajo y se termina formando el endodermo. Y bueno, aquí es como vamos a tener las tres capas principales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Bien, no sé si hasta aquí está todo claro o tienen alguna duda respecto a la migración o de repente a la gastrulación o las estructuras de repente. ¿Está todo claro? Bien, entonces, si se dan cuenta, esta migración está mencionándose que se da entre los días 14 a 15, lo que ya es la tercera semana, ¿ok? Esto ocurre en la tercera semana. Deja de ser un disco bilaminar para pasar a ser uno trilaminar. Bien, vamos a ver mucho más sobre lo que va a formar cada una de estas capas de que se formaron, ya, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Vamos a iniciar primero con el endodermo, que vamos a ver que justamente proporciona, como les decía, casi la mayor parte del sistema digestivo, porque reviste justamente todo el tracto intestinal, todo el revestimiento epitelial del tracto intestinal lo da justo el endodermo. Aparte también el aparato respiratorio y otras estructuras como la vejiga, también glándulas como la tiroides, paratiroides, también el hígado y el páncreas, que son parte del sistema digestivo en su mayoría. También reviste ciertas cavidades, otras cavidades como las del tímpano y la trompa de Eustaquio. Y el ectodermo ya también decíamos que estaba relacionado con el desarrollo del sistema nervioso, tanto periférico o central, el sistema nervioso en general. Y otros órganos también, digamos que son más sensoriales, como los sentidos, ¿no? O que realizan funciones sensitivas, como los ojos, por ejemplo, el oído y la nariz, ¿ok? Estos órganos necesitan un epitelio sensorial. Entonces, el ectodermo es el que les da justamente esta función. O sea, el del ectodermo derivan todos estos tejidos. También la parte de la epidermis, o sea, la piel, deriva de este ectodermo, ¿ok? Bien, tenemos la diferenciación del mesodermo. De este mesodermo se van a surgir sistemas como el esquelético, habíamos dicho, el muscular también, y vamos a ver que se van a dividir a su vez como que en partes, en porciones, vamos a decirlos mejor así. Vamos a tener una porción paraxial, otra lateral y una porción intermedia. Entonces, toda esta parte de aquí, o sea, vemos que lo que está entre lo que es el neuro, que esta parte de aquí sería el neuro, y el endodermo. Lo que estaría en el medio sería el meso, ¿no? Entonces vamos a tener, como les digo, ciertas zonas o regiones que se van a llamar tanto el mesodermo paraxial, que es el que está muy cercano a lo que se va a conocer como notocorda, que lo vamos a ver ahorita. Un poco más está relacionado con la parte de neurogastrulación, ahorita lo vamos a ver. Pero estas células están cercanas justamente a lo que es la notocorda. Y justamente son un poco más gruesitas. Es una placa bastante gruesa. Esta región es bastante gruesa. Y están como laterales justamente la notocorda. Luego vamos a tener a la siguiente porción que es el mesodermo lateral, ¿ok? Que es esta parte de aquí ya también, donde va a estar sobre todo a los lados. Y esta capa, digamos que se va a elongar tanto para arriba como para abajo, ¿ok? Digamos que se va a ir para arriba y para abajo. ¿Ya? Va a recubrir justo digamos, para arriba y para abajo, ¿ya? Este mesodermo lateral. Luego tenemos entre estos dos un mesodermo intermedio, que sería el de aquí. Bien,
Este mesodermo intermedio va a conectar, como lo dice un poco su nombre intermedio, la parte de lo que es el lado paraxial y el lado lateral, ¿ok? Ahora, también quiero adelantarme, de hecho, esta parte para que veamos más adelante sistemas. El mesodermo que se va para abajo se le va a conocer así un poco relacionado con, se recuerdan un poquito del mesodermo extra. Bueno, está un poco también los nombres relacionados el parietal con el visceral. El parietal es el que se va a ir para arriba, ¿ok? Y el visceral es el que se va a ir para abajo, para el lado del del saco vitelino, ¿ya? Y bueno, eso para recordar porque para sistemas es un poquito importante que diferencien sobre todo este mesodermo lateral, que como les digo, va a ser la parte final, digamos, de todo el mesodermo, pero se va a ir como para dos zonas, para abajo y para arriba. Y bien, de esta parte del mesodermo, justamente, también hay estructuras que derivan de cada parte, ¿ya? Entonces, acá tenemos que el mesodermo paraxial, por ejemplo, que es el más próximo a la que era la notocorda, que hemos entendido como notocorda, se va a desarrollar de aquí ciertas estructuras que vamos a ver ya en sistemas a mayor detalle, pero se conocen como lo que son somitas, ¿ya? Y estas somitas a su vez van a tener como que capas de células que se conocen como esclerotomo, miotomo y dermatomo. De estas tres van a salir, por ejemplo, del esclerotomo células del cartílago, del miotomo células musculares y del dermatomo, mejor dicho, sale la dermis o las células de la piel, ¿no? Entonces, sobre todo de acá surge el mesodermo paraxial. ¿Ya? Y ahora vamos con la parte de lateral que les decía que estos eran los extremos, el que se iba para arriba y el que se iba para abajo, ¿no? Ahora, de este mesodermo lateral, justo aquí también les menciona esplácnico y somático, que son otros nombres de parietal y visceral también. Más también yo les recomendaría que se lo aprendan, de hecho, con estos nombres. El esplácnico, bueno, el que se va a ir para abajo, este sería el esplácnico, y el que se va para arriba sería el somático, ¿ya? El esplácnico, por ejemplo, le va a dar origen al sistema circulatorio, a lo que es el corazón, por ejemplo, y el somático a la cavidad corporal, arriba. O sea, más estructuras del cuerpo, músculos, también esqueleto de la parte de atrás, ¿no? Dorsal. Bien. Pasamos con el intermedio, que de aquí ya también van a salir sobre todo el sistema urogenital, porque de acá derivan los riñones y también las gónadas, ¿ok? Entonces de acá es de donde van a derivar justo esas estructuras del intermedio. Bien, pasamos a lo que es la formación de la notocorda. Habíamos visto que hay una línea primitiva, ¿no? Esta línea primitiva luego va a dar origen, a su vez, a otras estructuras, entre las que primero vamos a ver la notocorda. Hacemos un pequeño pausa para irnos a esta parte donde nos menciona que la placa precordal justamente se va a formar cuando las células del nodo primitivo, o sea, del nódulo primitivo, se mueven hacia la parte de la cabecera del embrión y se agrupan entre el epiblasto y el hipoblasto. Bien, esta placa precordal, mejor dicho, o proceso cordal también le dicen, por esta fosita primitiva de aquí empiezan a entrar ciertas células, ¿no? Y empiezan a formar como que justo por debajo un proceso notocordal o la placa. Ahora, aquí justo es cuando empieza la formación de la notocorda. Las células prenotocordales que se imaginan justamente por esta fosita primitiva van a migrar nuevamente a esta placa precordal, le empiezan a formar y estas células prenotocordales van a intercalarse con el hipoblasto y van a formar la placa notocordal. Ya, antes era una precordal, no se olviden, y ahora se está formando una placa notocordal y se desprenden del endodermo y dan origen a la notocorda. De hecho, acá se puede observar mejor, como les digo, entran por la fosita primitiva, se empieza a formar primero una placa precordal que luego va a intercalar sus células, como lo dice, o sea, va a empezar a mezclarse las células, en aquí se ve, de hecho, a intercalarse. Se empiezan a intercalar estas células tanto entre el hipoblasto y las de esta placa precordal. Entonces se empiezan a intercalar y empiezan a terminar formando lo que es la placa notocordal, que justamente ya evolucionando a más va a dar lo que va a ser la notocorda, que aquí ya está formada, si se dan cuenta. Entonces, no sé si me estoy dejando entender un poco esta parte porque sí es un poquito a veces complicado, pero
Primero tenemos una placa precordal, que es cuando hay células que justamente han ingresado debajo del epiblasto por esta fosita primitiva. Empieza a formarse esta placa precordal. Las células como que intercambian, o sea, intercalan entre células precordales y las del hipoblasto, como en la parte de aquí, como les decía. Y tenemos ya el origen de la placa notocordal, que va a terminar dando origen a la notocorda cuando se va a despegar justamente de el ectodermo, como, del endodermo, mejor dicho, como lo dice acá, ¿no? Entonces, la notocorda definitiva ya es esta, la que se desprende tanto del endodermo y está formado, digamos que por células precordales y células del hipoblasto que se han mezclado, ¿no? Entonces, no sé, ¿me dejé entender hasta esta parte o hay alguna duda respecto a esto? Este, o sea, es como que, o sea, el primer paso que explicaste era que entraban, digamos, por la fosa las células, de allá se intercalan, por decirlo así, y ya recién va formando lo que es la, bueno, la notocorda, por decirlo, ¿no? Ajá, sí. Supongo. Primero, hay que recordar también las estructuras, como tú lo dices, de cuando empiezan a ingresar debajo, se está formando esta placa precordal. Ahora, justamente esta placa precordal es la que va a intercambiar sus células, que son las precordales, con las del hipoblasto, ¿no? Empiezan a intercalarse y se empieza a formar lo que es la placa notocordal en un inicio, ¿ok? Cuando esta placa notocordal se separa del endodermo, ahí es cuando ya vamos a tener una notocorda definitiva. Entonces, aquí también se observa un poquito este proceso notocordal. Si lo ves, también vamos a guiarnos con que está hueco, tiene un huequito ahí. Aquí está viendo este intercambio entre células del hipoblasto y de las precordales. Por eso se ve como en forma de arquito, porque está viendo este intercambio, esta intercalación. Y finalmente termina formando una placa notocordal, que posteriormente, cuando se desprenda del endodermo que está aquí abajo, se va a terminar formando la notocorda. ¿Ok? No sé si ahora está más claro. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces, espero que esta parte se entienda bien porque también un poco para la parte de nerviosa es importante. Entonces, como decíamos, ya tenemos la notocorda formada y esta notocorda básicamente es la que justo mencionaba ya, va a ser importante para el desarrollo del el sistema nervioso porque de aquí como que va a guiar tanto lo que es la parte cefálica y la parte caudal también. Entonces, a futuro, esta notocorda ya no va a tener una funcionalidad como en el embrión, porque en el embrión sí es muy importante, pero a futuro, cuando ya en una persona adulta, básicamente lo que hace esta notocorda es como que ser simplemente un rezago anatómico. Ya, esto es donde lo vamos a ver justo, por eso puse esta imagen de aquí, que básicamente se termina convirtiendo en lo que es el núcleo pulposo, que está dentro de los discos intervertebrales. Aquí está justo esta notocorda que es su rezago anatómico, ¿no? El núcleo pulposo, ya bueno, este núcleo pulposo tampoco tiene cierta función, incluso es la que causa más problemas, como por ejemplo las hernias, porque gracias a este núcleo pulposo se causan normalmente las hernias, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tiene mayor significancia ya en un adulto, pero sí en un embrión. Bien, aparte de estas estructuras como la notocorda, hay otras membranas o estructuras que vamos a ver que gracias a que se delimita lo que es cefálico y lo que es caudal, o sea, lo que es cabeza y lo que es la parte de las piernas, podemos entenderlo así, vamos a ver de que se empieza a formar unas membranas, ¿ok? Vamos a tener tanto la membrana bucofaringea como la cloacal en un principio. Esta membrana bucofaríngea va a ser la que se encuentra en la parte cefálica y la otra en la parte caudal, sería la cloacal, ¿no? Entonces, en esta membrana bucofaríngea, tanto cloacal, vamos a encontrar tejido tanto del ectodermo como del endodermo. ¿Qué quiere decir? Que el mesodermo no ha llegado, digamos, hasta estas estructuras, ¿no? O sea, más sobre todo tenemos ectodermo y endodermo. Bien, entonces, la parte caudal, no se olviden, está la membrana coloacal y la membrana bucofaríngea en la parte cefálica. Bien, esto cuando vamos a ver sobre todo la parte
de la caudal, donde se encuentra justo la membrana cloacal, vamos a ver que en la parte posterior se va a empezar a formar una estructura que se conoce como alantoides, ¿ya? Esta se forma a partir del 16 día, más o menos, en el día 16. Aquí es donde se empieza a formar este alantoides, que vamos a entenderlo ya más a su función, digamos, más detalle en la parte de sistemas, ¿ok? Pero justamente es un divertículo de la parte de lo que es el saco vitelino. O sea, si se dan cuenta, este saco vitelino empieza como que a elongarse y empieza a formar esta que parece una colita, ¿no? Que se conoce como la alantoides. Que de hecho va a estar formando incluso parte o está dentro del pedículo de fijación, ¿ok? Y esto es importante, sobre todo porque va a dar, digamos que, origen en su posterioridad, todo esto a lo que es el cordón umbilical, que básicamente es encargado de conectar lo que es la placenta y el embrión, y por aquí se pueden realizar varias funciones, como entre ellas la excreción de desechos, ¿ok? Bien, acá tenemos, a ver, estructuras a resaltar como el ectodermo, que sería esta capa azul que ven acá. También podríamos resaltar la parte de la notocorda, que se encuentra debajo del ectodermo. Y bueno, otra parte sería, bueno, la membrana cloacal, que justo es esta parte de aquí. La bucofaringe, que si se dan cuenta está formándose por parte del endodermo, que es la partecita que estaría de amarillo, bien de amarillo, el endodermo y, bueno, el ectodermo, que es la parte de azul, ¿no? Mm. Bien, entre tanto vamos a ver cómo se van a dar justamente los ejes corporales, porque tiene que haber varios, digamos, cambios en estos ejes para que también se forme el embrión. Vamos a ver que durante y antes de la gastrulación justamente se van a establecer estos tres ejes. Primero tenemos al eje dorso-ventral, que su nombre lo indica un poco, va a delimitar tanto la parte que está dorsal, como de la espalda, y la ventral, que sería como la parte del vientre, ¿no? Entonces aquí se va justo se va a definir por la formación de la línea primitiva. Justamente donde estas células van a migrar y se van a posicionar en estas diferentes capas. Vamos a ver primero la ventralización, que ocurre en la zona caudal y media, ¿ok? Ventralización, la parte como del vientre, ¿no? Entonces aquí vamos a ver una molécula muy importante que es la proteína morfogénica de hueso, o la BMP4. Esta BMP4 es muy importante para la ventralización y la delimitación sobre todo del eje dorso-ventral, ¿ok? Y el factor de crecimiento fibroblástico también, pero la más resaltante es esta de aquí, BMP4. Entonces, esto nos va a ayudar justamente, como decía, a delimitar la parte de lo que es el vientre, o sea, lo que estaría como ventral, ¿no? Para abajo, la parte de lo que estaría como del vientre, como les digo, o sea, lo que estaría como que aquí. Y la parte de la dorsalización ya también ocurre en el área cefálica media y caudal. Si se dan cuenta, la ventralización únicamente ocurre en caudal y media, o sea, digamos, si hablamos del embrión, en una vista lateral tendríamos solo hasta la parte de aquí. La parte caudal no está incluido dentro de la ventralización. En cambio, la dorsalización sí que lo da en todo el embrión, básicamente, porque ocupa la parte cefálica, la media y también la caudal. Y justamente en lo que es la noguidina, la cordina y la BMP4, o mejor dicho, la folistatina, estas tres de aquí van a inhibir a lo que es la BMP4, o sea, está evitando la ventralización y favorece la dorsalización. ¿Ok? Justo la noguidina, cordina y fosfatidina son las que inhiben, o sea, evitan que este BMP4 haga su función. Y terminamos teniendo ya también esta dorsalización que nos ayuda más a delimitar este eje de acá, la parte de atrás, donde se encuentra justo la parte de el ectodermo y también bueno, una parte de lo que es la cavidad amniótica, ¿no? Eso sería la parte dorsal en un principio, en un embrión. Ahora, tenemos el segundo eje, que es el eje antero-posterior, que su nombre un poco lo indica, anterior y posterior. Justamente va a estar inducido por genes ya también del endodermo. Si se recuerdan aquí, era más que todo por las capas, o sea,
Estas capas son las que nos van a dar todos estos factores, como el BMP4. Y el endodermo en específico, en la parte del eje anteroposterior, es el que nos va a dar estos factores, ¿ya? Estos factores son el OTX2, el LIM1, el ESX1 y el Cerberus, ¿ya? Estos nos van a ayudar a establecer el extremo craneal, ¿ya? O sea, la parte de aquí arriba. Y bueno, el nodal ya también va a regular a lo que es el OTX2 y y va a iniciar y mantener la línea primitiva, lo que está aquí, que justo como les decía, también mantiene o ayuda a delimitar incluso la línea primitiva de lo que es lo caudal y lo que es lo cefálico, ¿no? Entonces, estos genes del endodermo son los que nos ayudan a delimitar lo que es cefálico y lo que es caudal, o lo que es anterior y lo que es posterior. Bien, justo acá también intervienen estos factores, de los que de repente les pueden preguntar resultante sería el nodal y el cerveros. Y pasamos a la parte ya también del eje derecho-izquierdo. Ya, esto ya también se va a establecer a partir de la activación de genes, como habíamos visto el nodal en anterior, y su expresión está controlada por el movimiento de los decilios en el nódulo primitivo. Aquí vamos a ver otros factores de transcripción como el lefty 1 y el 2, ¿ya? El establecimiento, esto se da justamente primero el establecimiento del lado derecho, ¿ok? Primero tenemos del lado derecho, donde van a intervenir justo este lefty 1, lefty 2 y el nodal. Se da por la expresión de todos estos genes, donde el nodal va a activar el lado izquierdo, mejor dicho, el embrión, y el lefty ya también previene la expresión nodal del lado derecho, ¿ya? O sea, evita que se exprese todavía el lado derecho para que se exprese el del izquierdo. Y regula positivamente al PIX2, ¿ya? Entonces, todos estos son los que están relacionados con la parte del lado izquierdo, ¿ya? Para que se exprese o se dé la limitación del lado izquierdo. ¿Qué es lo que es lado izquierdo, no? Y por ejemplo, ya también tenemos a otro que es el Brachyury, que justamente lo va a producir la línea primitiva, más o menos es el que también expresa este gen, el Brachyury. Ahora, el más resaltante en el lado derecho ya también es la expresión de este gen que es el snail. Justo esta expresión se da en la placa lateral derecha, o sea, en todo esto de aquí. Y gracias a esto es que se empieza a formar también el lado derecho, ¿no? Aquí es donde se expresa, en el lado derecho. Entonces, el que tiene más genes para expresar es el lado izquierdo y el que va a ayudar justamente a delimitar lo que es primero el izquierdo, siempre, para que luego ya posteriormente se dé lo que es el derecho. Bien, ya hemos visto en la clase pasada un poco sobre vellosidades cordiales, que justo ya teníamos las primarias, secundarias y las terciarias que ya se daban sobre todo en comienzos de la tercera semana, ¿no? Estas vellosidades eran importantes porque nos iban a ayudar a comunicar tanto digamos, a mayor funcionalidad, o sea, es básicamente la unidad funcional de la placenta, o sea, es lo que básicamente ayuda a comunicar tanto el intercambio de sangre materna y la fetal. Es una estructura muy funcional respecto a esto. Vamos a ver que las vellosidades primarias son las que tenían tanto sin sitio trofoblasto y el sitio trofoblasto, ¿ok? Ah, perdón, esto se da a comienzos de la tercera, ¿cierto? Sí, a comienzos de la tercera es donde tenemos vellosidades primarias, ¿ok? Y a finales de la tercera semana ya es donde íbamos a ver la evolución de estas células, de estas vellosidades primarias a unas terciarias. Las secundarias únicamente se les agregaba el mesodermo extraembrionario y luego las terciarias ya se les agregaba lo que eran capilares, ¿no? Vasos sanguíneos. Porque teníamos tanto sincitio, cito y mesodermo. Y añadiéndole a eso las eh, células, mejor dicho, los vasos sanguíneos, ahí tenemos ya una vellosidad terciaria que la podemos encontrar a finales de la tercera semana. A estas vellosidades terciarias también se les conoce como vellosidades placentarias definitivas, ¿ok?
Si las vemos en del lado lateral, por decirlo así, porque este corte de aquí que vemos para que se ubiquen, es como si estaríamos cortando así, ¿ya? Pero si lo vemos en un corte, digamos, en una vista tanto horizontal, mejor dicho, vertical, no horizontal, ¿ya? Vertical vamos a ver que tenemos aquí el citotrofoblasto, no, perdón, sin citotrofoblasto, ¿ya? Y aquí tendríamos, no, perdón, no, no, otra vez, espérense, la voy a aplicar mejor aquí, me estoy confundiendo un poquito. Otra vez, a ver, esto, ya, bien, a ver, voy a tratar de borrarlo otra vez para entenderlo, ya, aquí me estaba confundiendo, ya. Primero tenemos, a lo que es, vamos a empezar de afuera para adentro. Primero teníamos al sin sitio. Bueno, de hecho aquí está. Ya, el sincitio trofoblasto, que es la parte que está de verde más oscuro, ese es el sincitio trofoblasto. Lo que le seguiría que es el citotrofoblasto, la parte de verde un poco más clarito. Y la parte de color blanco, que es el mesodermo extraembrionario y los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí tenemos esto que es el pedículo de fijación, que posteriormente, o aquí ya se llamaría incluso hasta un cordón umbilical, por donde pasan vasos sanguíneos, ¿no? Estos vasos sanguíneos van a tener como que sus ramitas que llegan a estas vellosidades, se meten adentro y aquí ocurre obviamente un cambio entre sangre tanto materna como la sangre fetal que viene de acá. Bien, entonces así es como vamos a justamente ver una vellosidad, digamos, en un corte en el que lo podemos ver horizontal para que lo entiendan mejor, porque este es el corte en una placenta, ¿ya? Entonces, para un corte lo estamos viendo de forma horizontal, mejor dicho, vertical, y esto sería como que la parte horizontal, ¿ya? Porque les dije que estamos viendo en la parte de aquí, en esto, un corte así, ¿ok? Es como si lo estaríamos cortando así. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la parte de acá. Y en una parte vertical ya más podemos observar justo al citotropoblasto, al citotrofoblasto, y más se observan sobre todo los vasos sanguíneos, cómo es que están entrando con todo este mesodermo dentro y están formando estas vellosidades, ¿no? Bien, en la neurulación o en la neurogastrulación ya también es esta parte que nos va a ayudar a formar tanto el tubo neural en el que participa también la notocorda. En la neurulación vamos a ver que este proceso por el cual justamente la placa neural va a empezar a darnos lo que es el tubo neural. Bien, ¿cómo se forma la placa neural primero? ¿Y qué es la placa neural? Vamos a ver de que encima de la notocorda, ¿se recuerdan? Se habían imaginado estas células y estaban debajo de qué estructura? Del ectodermo. Ay, perdón, ya se cambió. Ya, del ectodermo. Ya, aquí, del ectodermo. Estaban debajo de estas células, ¿no? Del ectodermo. Entonces, debajo del ectodermo está la notocorda. Entonces, en esta capa del ectodermo es que se empieza a formar la placa neural. ¿Bien? Esta placa neural es como un engrosamiento más que se le está dando y que va a terminar formando a futuro lo que es el tubo neural. Bien, esto ocurre también ya a finales de de la tercera semana, mejor dicho, y se empieza a formar esta placa, como les digo, un engrosamiento más o menos de el ectodermo y empieza como que a imaginarse, o sea, meterse para adentro y los extremos de la placa, los bordes, los extremitos de la placa, los bordes, empiezan como que a tener como que un surquito, si se dan cuenta, un surquito. Bien, estos van a empezar como que a plegarse y esto se le conoce como el pliegue neural. Ya, este es un pliegue neural. Bien, entonces esta formación que es el pliegue neural también vamos a ver a su vez lo que se conoce como el surco neural, que es toda esta parte de aquí. Bien, tenemos entonces, digamos que por este plegamiento, como que una imaginación para adentro de esta placa neural, tenemos la formación tanto del pliegue neural y de lo que es el surco neural, ¿ya? El surco neural. Posteriormente, los dos extremos como que van a terminar uniéndose y se van a terminar juntando y van a terminar formando justo un tubo. Y las células
que se han mantenido encima como que de este tubo, todavía que, digamos que al momento de cerrarse se han quedaron ahí, van a terminar migrando y formando otras estructuras que ya lo vamos a ver más adelante, a futuro, ya en sistemas incluso de repente. Pero recuérdense de que estas células, al momento en que se juntan estos dos pliegues, ya, terminan, como que habiendo unas células restantes encima de esta y terminan migrando ya a otras zonas. Entonces, aquí es donde vamos a ver ya la formación de un tubo neural como tal. Bien, entonces acá si lo vemos de una parte superior al embrión, bueno, vamos a ver de que esto es el neuroectodermo. Aquí ya ha habido mejor dicho, ya está viendo, ya está en proceso justamente de la formación de lo que se tuvo, porque aquí estamos viendo el surco neural, y en estos extremos estamos viendo los plieguecitos. Estos serían como que los pliegues neurales, ¿ya? Y estos pliegues neurales posteriormente se van a unir uno con el otro y así. Ahora, digamos, esta pegue que va a haber entre estos dos va a terminar dándonos también como que unos agujeritos, digámosle, unos poros, ¿ya? Un poro caudal y un poro craneal, ¿ya? El craneal acá arriba y el caudal acá abajo, ¿ya? Y justamente estos pliegues, como se están viendo, va a iniciarse en la parte del medio y luego posteriormente va a ir en sentido craneal y luego en caudal, porque el primer poro que se cierra es el craneal en el día 25 y 2 días después se cierra el caudal en el día 27, ¿ok? Entonces, recordando de que primero es una placa, luego empiezan a crecer lo que son los surcos. Mejor dicho, estos pliegues luego se forma el surco, se juntan, se pegan y esto se da como que en la parte del medio del embrión. Posteriormente va a ir pegándose consecutivamente hasta la parte de cefálica. La parte cefálica se cierra, el poro craneal se cierra y luego 2 días después se tiene que cerrar el caudal, ¿ok? Entonces aquí lo dice, los pliegues se fusionan y continúan en dirección céfalo, primero la cabeza, céfalo y luego caudal. Ahora, cuando se termina de fusionar justamente lo que nos queda, este tubo neural, y posteriormente tiene que cerrarse justamente estos dos neuroporos que ha estado formando por esto, ¿ok? Bien, respecto a las crestas neurales, vamos a ver de que en este pliegue neural hay como estas zonas, ¿ok? Que le vamos a conocer como crestas, ¿ya? Crestas. Hay como esta zona que estaba pintada justo de verde, esas vamos a conocerlas como crestas. Estas crestas neurales, justamente, como se dan cuenta, son parte o son células que están proveniendo del ectodermo. Entonces, van a transicionar a ser más, sobre todo, células de la piel. Les decía que estas células o sea, que migran, que terminan, o sea, que de lo que se ha pegado el tubo neural, hay células que terminan migrando, ¿no? Entonces, estas células justamente van a migrar y van a tener diferentes trayectos y van a terminar convirtiéndose en células, por ejemplo, si se van en la parte dorsal, pueden ser melanocitos y células de las capas de la piel. Y si se van a parte ventral, digamos, van a formar células de Schwann, por ejemplo, que recubren los axones, o sea, los mielinizan, o sea, les recubren los axones y también forman parte, por ejemplo, de la glándula suprarrenal. Entonces, estas crestas neurales van a dar origen justo a todas estas células y también órganos, ¿no? Como la glándula suprarrenal. Una vez de que ya se ha cerrado todo este tubo, ya se han cerrado tanto los poros anteriores o cefálicos y los caudales, ya vamos a tener ahora la formación de otras placas, que es la placa del cristalino y la placa auditiva. Estas dos placas van a darnos origen tanto la placa auditiva como al oído, básicamente y esto a los ojos. Entonces ya está viendo una pequeña formación de lo que son los órganos de los sentidos. Y aquí si se dan cuenta ya está totalmente cerrada la parte bueno, está totalmente cerrada, ¿no? La parte de atrás, el dorsal. Ya el tubo neural, digamos que está dado, está cerrado.
Bien, y respecto a cavidades corporales, vamos a ver de que hay algo que se conoce como el celoma extraembrionario, ¿ok? Esta es básicamente una cavidad que aparece entre el día 21 y va a dar origen justamente a otras cavidades donde se van a encontrar el corazón, los pulmones y los órganos abdominales. Ya, o sea, va a darnos una cavidad cardíaca, una cavidad pulmonar y una cavidad abdominal. Y justamente como nos da también estas tres partes, justamente se divide también en tres partes este celoma intraembrionario. Se divide en un sector pericárdico, en uno pleural y en uno peritoneal. Ahora, estos posteriormente van a evolucionar las cavidades de cada uno de estos órganos que les digo. Entonces, el celoma embrionario es toda esta cavidad que ven acá. Obviamente está a lo largo del embrión. Acá solamente se ve en una partecita, ¿no? Pero está a lo largo de todo el embrión. Entonces, este celoma embrionario es como esta cavidad donde vamos a ver justamente aquí. Bueno, donde está, donde dice aorta, ahí es donde va a haber la formación de la cavidad pericárdica posteriormente, pero anterior sería un sector pericárdico, ¿no? Que justamente nos va a dar la cavidad del corazón o cavidad pericárdica. Si lo vemos del lado como un poco más lateral, si lo vemos de lateral, aquí está la cavidad pericárdica. Y bueno, aquí estaba justamente, está la parte del celoma extraembrionario. Esta cavidad pericárdica está dentro del celoma embrionario o intraembrionario, ¿ya? Luego, vemos otra cavidad que es la pleural, que bueno, acá no se llega a ver, pero como les digo, estaría dentro de este celoma embrionario, ¿ok? Uy, ya. Estaría dentro de este celoma embrionario. Acá también estaría la parte donde se van a desarrollar los pulmones. ¿Ya? Justamente va a dar lugar esto a la cavidad donde van a estar los pulmones. Este es el sector pleural. Y el sector peritoneal, ya también, esto sí de repente lo podremos ver porque aquí más o menos, esto ya es una parte más o menos abdominal. Aquí todavía tenemos la cavidad justamente en el celoma embrionario o esta cavidad celómica. Y vamos a ver que acá más o menos se va a empezar a formar las cavidades mejor dicho, los órganos peritoneales que van a estar dentro de esta cavidad abdominal. Bien, los sectores, sobre todo, podría decirles que también son resaltantes, son importantes, porque son como un previo a lo que va a ser posteriormente cada cavidad. O sea, el sector pericárdico va a posteriormente ser la cavidad del corazón, el pleural luego de la cavidad del pulmón y el peritoneal luego la cavidad abdominal. Ahora, la que es más notoria, como hemos visto también en estas imágenes, es la cavidad cardíaca o pericárdica, ¿no? Porque ese sector justamente es el que nos va a dar aquí, se está formando justamente el corazón en esta cavidad pericárdica. Bien. Pero algo parecido como estamos viendo en esta imagen de aquí, ocurre justo en la parte pleural y la parte del peritoneo, ¿no? El peritoneo obviamente estará un poco más abajo porque el sector peritoneal, mejor dicho, estará un poco más abajo porque aquí es donde se van a desarrollar un poco la parte de los órganos peritoneales, ¿ok? Y más o menos a la altura del corazón también va a estar la parte de los pulmones. Bien, hasta aquí terminamos y vamos a ir con la parte del pretest para rapidito luego pasar para pasar con la siguiente sesión, que es placenta. Eh, Voy a compartirlas, creo que sí, a ver, creo que se está compartiendo la, a ver, espera un rato. Mm. Bien, entonces, en la sesión del día de hoy, las preguntas que les puse respecto a semana 2 y 3, la primera era sobre qué capas germinales se convierten en epiblastos después de la gastrulación. Bueno, aquí les puse como que o sea, les puse añadiéndole las partes de las otras capas que derivaban de estas. Por ejemplo, el mesodermo había paraxial, mejor dicho, intermedio, paraxial, intermedio y lateral. Entonces, para no ponerla tan fácil, les puse así.
El neuroectodermo también es esta partecita justamente del ectodermo, así que esa era la respuesta, la B, porque nos menciona el neuroectodermo, que básicamente es el ectodermo, o una parte del ectodermo, y el mesormo paraxial, que hace referencia al mesodermo, y el endodermo. Las otras no podrían ser porque ectodermo y neuroectodermo es casi lo mismo. La primera y el ectodermo, mesormo paraxial y bueno, lo mismo pasa con mesormo paraxial y el mesodermo, son casi lo mismo. Y bueno, citotrofoblasto no estaría dentro, ni el sin citotrofoblasto no. Y bueno, sobre todo el más resaltante que les mencionaba era el BMP4. ¿Cuál de los siguientes factores contribuye a la ventralización del mesodermo? Justamente es el BMP4, es el más resaltante. Y bueno, respecto a PIX2, hablé sobre todo que interviene en la lateralidad izquierda. Estaba dentro de todos estos factores que se expresan en la lateralidad izquierda. Aparte de lo que estaba el Oxiti2, creo que era, por ejemplo, hay varios de estos, ¿no? A ver, vamos a recordarnos un poco sobre eso. El Oxiti2, el LM1, el Hex1 y el Cerberus. Y también estaba el Nodal. Pero justo el PIX2 es clave o importante para la lateralidad izquierda del embrión. Y bueno, ¿cuál es la estructura clave que marca el inicio de la gastrulación? La línea primitiva. Y en la formación del mesodermo intraembrionario es correcto decir que se organizan a partir de la invaginación de células epiblásticas, ¿ok? Porque del epiblasto es de donde básicamente surgen las otras tres capas, porque las epiblásticas migran a la línea primitiva, se meten y se imaginan y empiezan a formar el mesodermo y lo que estaba arriba se convierte en el ectodermo y lo que está abajo es el endodermo. Bien, entonces voy a poner una pausa de 5 minutos mientras realizan la parte del post-test y regreso para la siguiente sesión. Voy a dar 5 minutos para la parte del post-test, del post-test y de la siguiente sesión de la sesión 7.